Vamos a tomar contacto inmediato con el ingeniero César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú, y como siempre le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, César, muy amable, buen día. Gracias, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Ayúdanos un poco a establecer qué significa exactamente esta calificación de Fitch contra Petroperú, ¿no? Y además la perspectiva de que sigue siendo negativa justamente la situación económica de Petroperú. Primero vamos digamos, la visión de la declasificación. ¿Ya? Mira, en clasificación de riesgo hay dos grandes grupos, lo que se llama grado de inversión, sitio de privilegio, empresas creíbles, y Perú ha estado, y Petroperú sobre todo ha estado inclusive en esa calificación durante muchos años, hasta el 2022. Ahí hay 10 posiciones. Una es la preferente, el 10 es el último escalón dentro del grado de inversión. Luego viene lo que llama el grado especulativo, que va de posición 11 al 22. Los bonos que están en esa condición de empresas calificadas como grado especulativo toman la denominación de bonos basura y ya Petroperú estaba ahí. Pero en la posición 11, lo que acaba de hacer Fitch Rating es bajarle 3 posiciones, del 11 al 14. 11 al 14 y 14 posiciones del 22, que el 22 es el fondo de la tabla. Es decir, es una declasificación en 3 escalones, lo cual significa que la posición de Petroperú está en grave riesgo, ya no solamente es insolvente, sino que estamos próximos a que comience a incumplir pagos, que los tiene en este momento ya con proveedores de crudo y diésel, y que próximamente en junio tiene obligaciones con bonistas en el mercado de Nueva York y tiene obligaciones con una agencia de crédito de exportación española. Ese es el tema, esa es la situación, y yo creo que ha agravado esta posición de Fitch Rating, que es completamente razonable, la posición de Petroperú y su credibilidad ante el sistema financiero. Además de esta calificación crediticia, ¿qué significa esto? Que en estos momentos Petroperú no es sujeto de crédito. No, y si alguien se atreviese, tomaría mucho riesgo y les daría en todo caso una tasa de interés bastante alta. Es una empresa ya en insolvencia, es decir, los ingresos que percibe de sus actividades no son suficientes para pagar las deudas, ya está en esa condición. Y justamente su posición de insolvencia ha hecho que de agosto del año pasado haya empezado a circular un pedido al Ministerio de Economía y Finanzas de apoyo, que nada menos que es de 750 millones de dólares de capitalización, una deuda que le prestó el MEF, 1.150 millones de dólares de aumento de capital que están pidiendo, más 1.650 millones de dólares de garantías para crédito. Todo eso suma 3.550 millones de dólares, y si quieres verlo en tamaño macro, representa 1.3% del PBI la solicitud que están haciendo. Cosa gravísima que en la propia empresa no son conscientes. Creen que la caja fiscal es infinita y no toman ninguna razonabilidad sobre que esto represente el 1.3 del PBI en un país donde se ha puesto como déficit fiscal la meta de 2 puntos, muy difícil de cumplir. Ahora, a estas alturas, ¿qué salida se le puede encontrar a Petroperú? Mira, en primer lugar, la designación de un directorio nuevo para que sea creíble y pueda sincerar cifras y tomar decisiones. Insolvencia es un camino, o sea, declararse en insolvencia en un proceso de Indecopy, se llama un proceso concursal, pero para eso necesitas un directorio que conduzca el proceso de insolvencia, que es una salida. ¿Por qué un directorio nuevo para el proceso de insolvencia? Porque la propuesta de reestructuración, que no es solo declarativa, sino qué voy a hacer para poder tener mayores recursos sin extenderle la mano al fisco, demora casi un año, porque los acreedores tienen que estar de acuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si en la junta de accionistas que designa el directorio tenemos un señor como el señor Vera, que cree que la empresa estatal es la solución y que la caja fiscal es infinita, o un señor Contreras, que es el ministro de Economía, que es llevado de las narices por el ministro Vera, o sea, la designación de directorio será cualquier cosa. Entonces, todo esto empieza por el relevo de la Junta General de Accionistas, que significaría el relevo de 2 ministros de Estado, Energía y Minas y Economía y Finanzas. Y una nueva Junta General de Accionistas nombrar un directorio creíble
que se acerque a los acreedores de cortísimo plazo, que son los que le han vendido crudo y combustibles, y le digan, hagamos una postergación de las obligaciones mientras analizo la situación de la empresa en unos 30 o 45 días y te hago una propuesta de pago y una reestructuración de largo plazo. Eso es lo que se necesita, porque si se sigue pasando el tiempo, en junio ya tenemos el pago a bonistas y tenemos el pago a bancos avalados por la agencia de crédito de exportación española que se llama CESI. No podemos llegar a esa situación porque si vamos a junio y no hay dinero para pagar, son los acreedores las que nos llevarán a Indecopi e insolvencia. Entonces, en estos momentos, esas son las decisiones. Mira, mucho habla en Petroperú de reestructuración, pero ellos entienden como el cambio de personas. Una reestructuración pasa inclusive por venta de activos. O sea, ¿qué cosa está haciendo Petroperú para sanear su deuda? Estirándole la mano a la caja fiscal. Pero tiene activos por vender. Para empezar, el edificio que está en Carnaval y Moreira y Paseo de la República. Ese edificio, más las áreas libres, en el caso del edificio hay más o menos unos 40.000 metros cuadrados construidos y en las áreas libres hay 6.800 metros cuadrados en una zona privilegiada. Una propuesta creíble es la puesta a la venta, eso, que no va a ser inmediata, pero ya los acreedores dicen, esta es una vía de conseguir recursos, con lo cual me van a ir pagando. ¿Qué más tiene como activos vendibles? Una refinería muy pequeña en Amazonas, que a alguien le puede interesar, una refinería maltrecha, pero que alguien la puede rehabilitar en Pucallpa, que algo puede ayudar. Entonces, el desprenderse de activos para recaudar dinero y ir pagando a creencias es una señal que se da a los inversionistas que estamos ante una posición seria. Pero eso no se está haciendo. No me toquen nada, fijo, dame plata, si no me das es tu culpa. Eso es lo que están haciendo. Ahora, FIS dice que no espera que el gobierno apoye en el corto plazo la empresa. O sea, en esta situación, ¿crees tú que el gobierno va a insistir o el ministro Vera va a insistir en que el gobierno vaya a un rescate financiero? Yo creo que sí, porque mira, el premier Otaro le dijo en noviembre acá dos cosas, ¿no? Petrol es una empresa que terminó su ciclo, que todavía no entiendo en traducirlo, ¿no? Sonaba como que ya esta empresa tendría que tomar otro destino. Y el segundo, que no le vamos a dar apoyo. Ahora en enero, el premier Otaro lo ha dicho tres cosas. Ha dicho, en primer lugar, no le vamos a dar la capitalización de deuda, no le vamos a dar aumento de capital y vamos a cambiar el directorio. Pero todo eso tendrán noticias entre 3 a 4 semanas. El mercado no puede esperar 3 o 4 semanas. Pero lo que no ha dicho el premier Otaro es si le dan garantías, porque si le dan garantías es garantía para más endeudamiento. Y la pregunta es, a más deuda, ¿quién tiene la seguridad que eso se va a honrar y no termine en la caja fiscal los incumplimientos de deuda? Eso es lo que yo creo que van a hacer. Van a darle garantías desde el Estado para más endeudamiento. Y como ya estamos con políticos de recorrido como el señor Rotarola, va a diferir los pagos a partir del segundo semestre del año 2026, cuando este gobierno ya no esté. Y la carga pesada se le va a ver el próximo gobierno. Por eso me llama la atención que la clase política que cree en la inversión privada o dice cree en la inversión privada no dice nada. Si aspiran a manejar la rienda del país en el 2026, deberían estar pronunciándose. Pero lamentablemente encontramos solo silencio por ser timoratos de hablar con voz firme y alta para exigir que el Estado ya no preste ayuda, que se nombre un directorio de emergencia, que termine de diagnosticar, que pida un aplazamiento de los pagos ya vencidos y que haga una propuesta seria de reestructuración, la cual pasa por venta de activos, entre los cuales está la joya de la corona, que es no solo la refinería Talara, sino muy simbólico este edificio que está en Paseo de la República con Carnaval y Moreira. Ahora, ¿percibes que hay alguna voluntad de parte del gobierno para un plan de gobernanza y un plan de reestructuración de Petroperú? Mira, lo que tiene son declaraciones. Ellos creen gobernanza, cambio personas, ¿no? Claro. Pero eso no es suficiente, pues, y cambio personas de acuerdo a mi coteo de poder. Porque hay que recordar que este gobierno sobrevive de coteos de poder con fuerzas políticas que están en el Ejecutivo. En ese cubileteo a quién pongo y a quién satisfago el coteo de poder, voy poniendo personas. Eso no significa ninguna solución. A eso ellos le llaman
estamos trabajando por el buen gobierno corporativo y la gobernanza, así le llaman. Pero eso no es nada, pues. Simplemente es un maquillaje y el tema de fondo es releve por gente que pueda decirnos cuál es la realidad, que se proponga vender activos y que, dado el momento, si esto no se puede manejar, salvo que haya aporte capital, pues hablemos con los acreedores y vámonos a insolvencia y Indecopi. Eso necesitamos escuchar. Ahora, este proceso de insolvencia, de tu punto de vista, es lo más real, lo más realista que puede hacerse en estos momentos. Es lo que permitiría no aporte del fisco y que los acreedores tomen el control de la empresa. ¿Y por qué es importante que los acreedores tomen el control de la empresa? Porque yo no tengo ninguna confianza que este ejecutivo pueda nombrar a las personas apropiadas sin pasar por un goteo de poder donde puedes poner cualquier cosa. Entonces, en el caso de una insolvencia, lo que ocurre es que los acreedores tomen el control. Pero eso es un proceso también largo, o sea, entre 8 y 12 meses, en la cual tiene que haber un directorio acorde a las circunstancias, que sincere las cifras, que proponga planes reales de pago a los acreedores se convenzan y digan, perfecto, entremos en un proceso de insolvencia, los pagos serán diferidos, de esta manera gestionaremos la empresa. Ese proceso demora 8 o 12 meses, pero en el interín tiene que haber un directorio creíble. Y mi gran duda es que este gobierno pueda hacer eso, porque eso pasa por relevar al ministro de Economía y al ministro de Energía y Minas, que mira, esta situación la vienen arrastrando desde agosto del año pasado. Lo que estamos hablando hoy día era conocido en agosto del año pasado. Mira todo el tiempo que se han tomado, ¿no? O sea, se han tomado 5 meses del año pasado y un mes de este año, 6 meses y no deciden. Y el primer notario nos sigue diciendo que entre 3 o 4 semanas tendrán novedades. Ya no corresponde a este gabinete novedades, porque salvo que haya un gabinete serio y creíble para la inversión privada, todo el resto que se haga sencillamente y seguirá deteriorando la situación de la empresa. César, ¿cuánto le significa a nuestro país seguir manteniendo Petroperú, por lo menos en los últimos 2 años? ¿Cuánto le ha significado al gobierno? Mira, hasta el momento se habían aportado entre aumentos de capital que vienen desde el 2017 y líneas de crédito cerca de 2.300 millones de dólares hasta el momento. Y hoy día están solicitando 3.500 más. O sea, estaríamos hablando que si le dieran lo que están solicitando entre líneas de crédito y aumento de capital, el apoyo sería 5.700 millones de dólares. Es una cantidad monstruosa, pues, ¿no? O sea, solo lo que estaban pidiendo para este año, sin contar lo anterior, que es 3.550 millones, significa 13.000 millones de soles. Y hay que tener en cuenta que son 13.000 millones de soles en el presupuesto público. Esto no está considerado en el presupuesto general de la República. El sector defensa, pagando planillas a 3 Fuerzas Armadas y los gastos de capital y los gastos corrientes, tiene 6.000 millones. Este es más del doble de todo lo que se paga en el sector defensa. Planillas y gasto de capital de las 3 Fuerzas Armadas. De eso estamos hablando, lo que están viendo ahora sin contar lo pasado. No estamos viendo que en el caso de educación, los gastos de capital previstos para este año al Minedu son solamente 270 millones de soles, no 13.000 millones de soles. En el caso de salud, los gastos de capital previstos son 140 millones en un sector muy sensible, donde tuvimos 200.000 muertos por falta de equipamiento e infraestructura. 140, y acá hablamos de 13.000 millones. Eso no es consciente la clase política, no es consciente la gente que maneja Petroperú y exige como si esto tendría que ser una obligación de la ayuda al fisco. Yo creo que ya llegamos a un límite donde no se puede seguir más y tenemos que entrar a sincerar, y si es necesario ir a la insolvencia, que es lo que yo creo, pues vamos a la insolvencia con un plan de reestructuración creíble para los acreedores, pero le quitamos el control a un Estado que está siendo manejado por un gobierno irresponsable. Ahora, en esa línea, hace unos días la presidenta de la República en Piura decía que se le va a brindar todo el apoyo a Petroperú. ¿Quién cree que esté detrás de toda esta situación? ¿Solamente el ministro de Energía y Minas o el propio presidente de la República, que tiene una fijación directa sobre este tema de Petroperú? Claro, es que el señor Vera y la señora Dina Boluarte, la señora Dina Boluarte lleva en ADN el pensamiento Perú libre, pues, ¿no? Esa es la realidad. Y ellos no escatiman, no tienen idea de qué es lo que significa un salvataje.
y mienten, ¿no? Y miente, Claro. bueno, la señora Boluarte, más que miente, repite lo que le dice el ministro Vera. Dice, pero tendremos combustible más barato. Oiga, Petroperú hoy día ocupa entre el 25 y 27% del mercado. Con esa cuota de mercado, Petroperú no puede fijar precios. Y mienten cuando dicen, pero si no está, vamos a tener problemas con el suministro de combustible. Lo dice esta ficha en rating erradamente. Y no es verdad. O sea, hoy día hay actores entre Refinería de Pampilla y tres comercializadores grandes, traders mundiales, que están presentes en el mercado peruano, que pueden cubrir tranquilamente la cuota Perú, Petroperú. Mienten también cuando dicen, oiga, pero llegamos a zonas alejadas y si no le dan la plata no llegaremos. Sí llegarán, porque Petroperú no tiene estaciones de servicio propio, salvo uno de cerca de 650 que tienen, identificadas con su marca. Esas estaciones pueden ser abastecidas por cualquier mayorista o cualquiera de estas cadenas. Dirán, oiga, pero necesita un precio preferencial. Bueno, si necesitan precio preferencial, prefiero subsidiar el precio preferencial, que sea una cuota que no pasen ni los 50 millones de dólares al año y no 3.550. Entonces, ese tipo de cosas tienen solución, y tienen solución, una solución de mercado, y si tienen que tener el Estado, la participación del Estado, una especie de subvención para zonas alejadas, es minúscula comparado con los dineros que están pidiendo. Eso es lo razonable. Pero la señora Boluarte, que no entiende, tiene su ADN, el estatismo, y el señor Vera, que su única experiencia laboral es Petroperú, y cree en el estatismo y cree en el Petroperú en los años 69, pues persisten, ¿no? Y por supuesto hay una bancada en el Congreso, que es la bancada de Perú Libre y sus satélites, que suma como 44 votos, que están en esta línea. Y la pregunta es, ¿dónde están las bancadas alternativas? ¿Dónde está el Fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País? No les he escuchado decir nada. De los independientes, de los no agrupados, al único que le he escuchado decir algo al señor Carlos Anderson. El resto no dice nada. ¿Y por qué? Porque tienen temor, porque creen que ponerse firme y defender los intereses del Estado es impopular. Entonces, necesitamos gente seria también en la política que lamentablemente no nos está presentando ahora. Ahora, esto también tiene una repercusión ya en el plano internacional, ¿no? La postura que asuma el gobierno frente a Petroperú, que de otra manera es mirada por los inversionistas, ¿no? Que es la fijación, como tú lo acabas de explicar, una fijación estatista, una fijación, acá también lo hemos remarcado nosotros, que viene de Perú Libre, ¿no? Y la presidenta no se puede desmarcar, y el tema de Petroperú es el mejor ejemplo. Claro, y digamos, la confianza a la desconfianza en la inversión viene por la precariedad del gobierno, para empezar, por el tema de la inseguridad, para seguir, pero también por las indefiniciones, porque Así esta es. situación que se está viviendo alrededor de la empresa, se está viviendo desde agosto del año pasado y no hay decisión. Esa indecisión, esos temores, esa falta de conocimiento, falta de imaginación que es propia del gobierno, también corre la inversión privada. Entonces, aquí estamos pues en una situación que la desconfianza que están dando a la comunidad financiera internacional y a los inversores es, sencillamente estamos ante un gobierno incompetente e irresponsable, porque mantener esta situación 6 meses sin definiciones es una irresponsabilidad. Muy bien, mi estimado César, como siempre muy agradecido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de tu parte. Muchas gracias, Pepe. Buenos días. Buen día, gracias.